San Juan capítulo 8, verso 31. Leemos para gloria de Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Se pueden sentar, amados hermanos. Me parece que fue el viernes, que coincidió que era viernes 13. Fue este viernes, ¿verdad, hermano? Y la gente acostumbra los viernes 13 o martes 13 a realizar encantamientos, a celebrar ritos, ceremonias, para tratar de buscar arreglar su suerte. Amén, hermano. ¿Qué tiene que ver que un viernes sea 13, como que sea 14, como que sea 15? Si es 13, si es 14, si es 15, es un día más. El viernes puede ser el día que sea y sigue siendo viernes. Pero en la creencia de los que no conocen la palabra de Dios, de los que no se llevan del libro divino, ellos creen que ese es un día favorable para alcanzar suerte y lograr, mediante asistencia o ayuda de los espíritus, cosas que no han podido lograr con su propio esfuerzo. Amén, hermano. Y no quiere ustedes saber cuánto dinero se gasta esos días la gente tratando de cambiar su destino, la gente tratando de cambiar su panorama. Pero qué bueno, hermano, que usted no está ahí. Nosotros no necesitamos un martes 13 o un viernes 13. Nosotros lo que necesitamos es a un Jesucristo todos los días. Un Cristo que salva, un Cristo que sana y un Cristo que liberta. Bendito sea su nombre por siempre. Así que dice la palabra de Dios que este capítulo 8, yo lo comencé a compartir con los jóvenes, y los primeros versos, los primeros 10 versículos, tratan la historia de Jesús enseñando en el templo y entran con una mujer sorprendida en adulterio. Pero ellos lo que realmente querían era dañar, perjudicar el ministerio de Jesús. Querían que Jesús tomara partido a uno u otro lado, a favor o en contra de la ley. Y Jesús terminó diciéndole que el que fuera limpio de pecado, que lanzara la primera piedra. Así que en este capítulo entero, capítulo 8, hay un continuo enfrentamiento entre Jesús y los escribas y los fariseos. Una parte de los judíos que habían creído en la palabra de Jesús, el Señor lo llama aparte y le dice: si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si seréis verdaderamente mis discípulos, significa que hay otro modo de pretender ser discípulo, porque aquí se distingue que para ser verdaderamente mi discípulo, el requisito ¿cuál es? Permanecer en la palabra de Dios. Amén, hermano. Nuestros políticos nos han enseñado que usted puede hacer lo que usted quiera con la Constitución. Ellos la modifican cada vez que le parece para aprobar lo que a ellos les conviene. Resulta que la iglesia también ha creído eso, que podemos modificar la palabra de Dios para poner un evangelio
menos duro, para poner un evangelio más suave, para poner un evangelio más blandito, para poner un evangelio que esté más acorde con los deseos y las necesidades de los hombres. Amén, hermano. Pues resulta que la palabra de Dios no puede ser modificada. No se puede reunir ningún congreso para quitarle los versículos que no nos convienen y agregarle versículos que sí nos convengan. La palabra de Dios sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Jesús le dijo a los discípulos: si alguno quiere verdaderamente ser mi discípulo, debe permanecer en mi palabra. ¿Cuál es la palabra de Jesús? La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Jesús? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que identifica a un verdadero discípulo? Si éste permanece siendo fiel a la palabra de Dios. Amén, hermano. La verdad no es por mayoría. Por ejemplo, nosotros tuvimos aquí un gobierno dictatorial de Trujillo por 30 años y semidictatorial con 12 años de Balaguer. Y esos gobiernos no era porque eso era la verdad. Esos gobiernos fueron impuestos a la fuerza. Y durante ese periodo de 30 años y después de 12, ¿se podía hablar? ¿Usted podía opinar? No. Había un letrero en cada casa, o casi cada casa, que decía: en este hogar Trujillo es el jefe. Era así, ¿verdad, hermano? Y en los primeros 12 años de Balaguer uno no hablaba de política, porque cualquier opinión que se considerara contraria al gobierno era suficiente razón para encarcelar o asesinar a cualquier persona. Amén, hermano. Y estuvimos cautivos, no podíamos expresarnos. Hoy usted puede decir lo que usted quiera de cualquier presidente o de cualquier candidato y a nadie lo meten preso por eso. Es bueno ser libre. Es bueno poder hablar, poder opinar, poder expresarse. Pues esa libertad se la debemos a la palabra de Dios. ¿Dónde ustedes creen que está este versículo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Está en nuestro escudo nacional. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y cuando República Dominicana aprendió lo que es democracia, nunca jamás hemos vuelto hacia atrás, hacia las dictaduras que antes teníamos. Porque es muy bueno vivir en democracia. Es muy bueno tú poder expresar tus ideas y diferir del gobierno cuantas veces tú quieras. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, hay una condición: asistir a la iglesia. Eso fue lo que él exigió ahí. Hay una condición: tener un ministerio. No. La condición que Jesús exige es que permanezcamos fieles a su palabra. Amén, hermano. Yo le comentaba al hermano Memo que hoy día la gente quiere un evangelio que se ajuste a sus expectativas, a sus anhelos y a su deseo. Pero la palabra de Dios no viene para complacer al hombre. La palabra de Dios viene para salvar al hombre,
de sus pecados, para salvar al hombre de su esclavitud, para libertar al hombre de las cadenas que el diablo le tiene puesta de pecado, de ignorancia y de maldad. La palabra de Dios viene para que el hombre sea libre. Pero para que el hombre sea libre tiene que conocer esa palabra. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Es reciente que en las cajetillas de cigarrillo hay una advertencia. ¿Qué es lo que dice la advertencia? Fumar, ¿qué es lo que le hace a la salud? Le hace daño. Creo que también lo dice en las promociones del alcohol. Pero ¿desde hace cuánto tiempo se sabe que fumar hace daño? Hace bastante tiempo se sabe que fumar hace daño. Pero solamente los que lo saben, los que lo conocen de verdad, saben que no pueden fumar si quieren tener buenos pulmones. Lo mejor es alejarse del cigarrillo y del tabaco. Y la verdad, ¿qué es lo que hace? Te hace libre. ¿Qué verdad? La verdad de la palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Cuánto quieren esa verdad? Hoy día en la iglesia yo he oído hermanos que quieren que Dios les dé una palabra. Yo tengo el problema que yo no soy de eso. No ando con una, yo ando con todita. Yo no creo en una palabra, yo creo en toda la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero cuando los hermanos dicen que quieren una palabra, no es la palabra de Dios. Es lo que ellos quieren oír. Amén, hermano. Y lo que tú quieres oír no es lo que tú necesitas. Cuando tú vas al médico, los buenos médicos te dicen lo que tú no quieres oír. Mientras la consulta es más cara, más claro hablan los médicos. Y si usted llega con un problema de diabetes, te van a decir, baja el pan, baja la harina, baja el espagueti, come menos arroz, baja el azúcar. ¿Y usted sabe por qué la gente es diabético? Porque le gusta eso. Y tú pagas 3,000 pesos una consulta para que el médico te diga justamente lo que tú no quieres oír. Pero el buen médico no está para complacer al paciente, sino para sanarlo. Yo recuerdo que mi abuela, la mamá de mi papá, sufría de diabetes. Pero ella tenía una pata de dulce, de ese dulce en pasta, debajo del colchón siempre. Y cuando yo iba, ella sacaba la pasta de dulce y me daba un pedazo. Y yo decía, pero abuelo, usted no puede comer eso. Mijo, cállate. Para que tu papá no venga a echarme un pleito, cállate. Y yo tenía que quedarme callado. Porque mi abuela, siendo diabética, tenía siempre la pasta de dulce debajo del colchón. De los colchones de antes, ¿se acuerdan de eso? El punto de la palabra de Dios es que no te dice lo que tú quieres oír, sino lo que te conviene oír para tu salvación. En Santiago hay más de 500 iglesias. Y cuando en una iglesia el pastor predica la palabra de Dios en contra del pecado, algunos hacen bembito y se ponen guapos y se cambian de iglesia. En Santiago hay unos hermanos que yo le llamo de caravana. Ellos se van cambiando de iglesia. Y si aquí están hablando en contra del pecado, salen corriendo. Porque no quieren oír la palabra que necesitan para su salvación. Amén, hermano. ¿Cuál es la palabra que ellos quieren oír? Oigan lo que ellos quieren oír.
este es tu tiempo. Tus deudas están saldadas. Dios te va a mandar para las naciones. Aquí yo veo una llave. Amén, hermano. Si usted quiere oír eso, cámbiense de iglesia porque ustedes no van a oír eso aquí. Aquí lo que usted va a oír es que el pecador, como yo, necesita arrepentirse de sus pecados. Que el pecador necesita confesar delante de Dios sus iniquidades. Porque el que se aparta del pecado alcanzará misericordia. Amén, hermano. Por eso conoceréis la verdad. Amén, hermano. Conoceréis la verdad. Y esta es la verdad, que el que quiere ir al cielo tiene que andar en santidad. No como tú quieres, sino como Dios quiere. El que quiere alcanzar salvación tiene que tener al Salvador en su corazón. Amén, hermano. No es un asunto de cambiarte de iglesia o de cambiarte de pastor o de cambiarte de congregación. Es un cambio de corazón. Lo que necesitas es un cambio de corazón para renunciar al corazón duro y endurecido por el poder del pecado que se resiste a la palabra de Dios. Y dejar que Dios ponga en ti un corazón nuevo, un corazón de carne. Un corazón que tiemble en la presencia del Señor. Un corazón que reconozca que lo he hecho mal. Y como lo he hecho mal, me arrepiento de mis pecados. Y quiero alcanzar el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. Amén, hermano. En algunas iglesias están tratando de atraer a la gente. Y ustedes se acuerdan de Johnny Ventura y su Combo Show. Los que son de la edad mía se acuerdan de eso, ¿verdad? Un músico famoso, todavía está vivo. Pero ellos tenían un frente, mientras ellos cantaban y tocaban, que bailaban. Ya hay iglesias donde hay frente, hermano, para que la gente baile y brinque y salte, para hacer el culto atractivo. El culto no es atractivo si el atractivo no está en el culto. Y el atractivo del culto es Jesús. Si Él está en el culto, amén, el culto está sabroso. Si Él está en el culto está bueno. Si Jesús está en medio nuestro, la gloria de Dios ha descendido. Aleluya. Así que lo que necesitamos en el culto es que el dueño del culto esté aquí. Amén, hermano. El que salva, el que sana, el que perdona y viene pronto por segunda vez. Hay todo un plan para tratar de establecer las bases para el próximo gobierno mundial. Y ese plan implica desarraigar los principios cristianos de nuestras sociedades y tratar de sacar la palabra de Dios de en medio. Porque los planes que el enemigo tiene de gobernar el mundo no son posibles mientras la palabra de Dios esté siendo predicada, creída y vivida por un pueblo que sirve a Cristo. Así que al enemigo de la justicia le interesa que la gente se olvide de la palabra de Dios, que ya no vivamos lo que dice el evangelio, sino que tengamos un evangelio propio, un evangelio acomodado a mis deseos. Amén, hermano. Y ese evangelio no existe en la palabra de Dios. El evangelio de la palabra de Dios es que Cristo murió por nuestros pecados
para que con su sangre tus pecados y los míos sean lavados. Y el evangelio implica que el hombre es pecador. Y no es pecador el pipero solamente. No es pecador los hermanos que se tuercen solamente. Somos pecadores todos. Hombres y mujeres que necesitamos a Dios. Hombres y mujeres que sin Dios no somos nada. Y sin Él no somos salvos. Y sin Él no tenemos salvación. Aleluya. El humanismo secular ha entronado a los hombres en las iglesias. Pero nosotros no queremos que sean hombres quienes reinen en la iglesia. Tenemos un rey ya en la iglesia. Esta iglesia tiene su rey y a Él es que venimos a adorar. A Él es que venimos a glorificar. A Él es que venimos a bendecir día por día y noche por noche. Aleluya. Aleluya. Él es mi rey. ¿Cuántos pueden decir Jesús es mi rey? Así que aquí en la iglesia lo que importa es lo que dice Jesús. Lo que vale es lo que enseña Jesús. Y lo que prevalece es la palabra de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos pueden bendecir a Jesús? ¿Cuántos quieren ser verdaderamente sus discípulos? Dice que el requisito es permanecer en su palabra. Cuando las personas se convierten, vienen con un gran deseo de alcanzar el favor, la gracia y la misericordia de Dios. Amén, hermano. Vienen con deseos de orar, de comerse el rollo, de testificar de su amor, de su bondad, de su poder y de su gracia. Amén, hermano. Dios quiere cambiar vidas, Dios quiere transformar vidas. Pero en el camino, algunos aprenden a delinquir dentro de la iglesia. No, todo el mundo lo hace. Amén, hermano. Todo el mundo miente, todo el mundo engaña, todo el mundo estafa, todo el mundo hace cosas ocultas. El problema es que no se sepa. ¿Alguien me escucha, hermano? Hay un Dios que está en los cielos, a quien yo no puedo engañar. Hay un Dios que está en los cielos, a quien yo no le puedo mentir. Hay un Dios que está en los cielos, de quien no me puedo esconder. Hay un Dios que está en los cielos, que aún mis pensamientos son desnudos delante de Él. Lo que yo pienso, Él lo ve y lo conoce. Amén, hermano. Hay un Dios que todo lo oye. Hay un Dios que todo lo sabe. Hay un Dios que conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Y delante de Él no podemos permanecer en engaño ni en mentira, ni caminar torcido. Amén, hermano. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que permanezcan en su palabra. Porque algunas veces hay personas que se convierten a Cristo, que dan fruto digno de arrepentimiento, pero aparecen personas en el camino que lo enseñan a delinquir, a transgredir la palabra de Dios sin que su conciencia les remuerda. En el pasaje bíblico que comentábamos con los jóvenes, que son los primeros 10 versos de este capítulo, Jesús le dijo a los escribas y fariseos: el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Y dice que estaba Jesús rodeado de una multitud. Y después de un tiempo, Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? El limpio, hermano. Allí no había nadie. Solamente Jesús y la mujer en adulterio. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Y en el último versículo, que yo lo leí a los jóvenes, de este capítulo,
Dice que tomaron piedras esta vez para tirársela. Al principio querían tirarle la piedra a la mujer en adulterio. Y a ustedes saben ahora a quién le quieren tirar la piedra. A Jesús. Porque las palabras que Jesús decía no cabían en sus oídos. Porque los escribas y los fariseos pensaban que ellos eran lo mejor de lo mejor, que eran los más santos entre todos los santos, y ellos parecían ser santos. Pero comentaba Joanny que Jesús le había dicho que eran sepulcros blanqueados, por fuera hermoso, pero por dentro lleno de pobredumbre. Amén, hermano. Amén, hermano. Y hoy se le quiere lanzar piedra a la verdad, para que la verdad no sea predicada, para que la verdad no sea dicha, para que no se siga anunciando que solamente hay salvación a través de Cristo, para que no se siga anunciando que solamente van al cielo los que caminan de acuerdo con la palabra de Dios, para que no se proclame a Cristo como Señor, Salvador y Rey. Pero no importa lo que los fariseos y los escribas hagan, en esta iglesia siempre se va a decir que solamente hay un Salvador, que solamente hay un Señor y que solamente hay un Redentor, y que entre Dios y los hombres solamente hay un solo mediador, Jesucristo, hombre. Aleluya. Y conoceréis la verdad. Si alguien quiere ser libre, tiene que buscar la verdad. En San Juan capítulo 14, muchos capítulos más hacia adelante, Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si alguien quiere conocer la verdad, necesita a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Amén, hermano. Así que si alguien quiere la verdad es Cristo. Si alguien quiere estar en la verdad, tiene que estar con Cristo. Si alguien quiere conocer la verdad, tiene que conocer a Cristo. Y conoceréis la verdad. Y conociendo la verdad, entonces tenemos un gran beneficio. Seréis libres. ¿No quieran ustedes saber cuántas personas han hecho grandes esfuerzos para librarse de las drogas? Ya no la quieren, pero no pueden deshacerse de ella. Y hay grandes actores, profesionales, empresarios, personas con muy buena posición económica, atados a las drogas, y quieren librarse de ellas, pero no tienen con qué hacerlo. Amén, hermano. Y destruyen sus carreras, destruyen sus finanzas, destruyen sus matrimonios, destruyen sus familias, porque son esclavos de las drogas. Hay uno solo que te puedes libertar. Hay uno solo que tiene poder para destruir cualquier cadena. Hay uno solo con poder para romper cualquier ligadura de pecado. Jesucristo, Él es el libertador. Él rompe las ligaduras de pecado. Si las ligaduras son grandes, Él las rompe. Si son pequeñas, Él las rompe. No importa si son grandes o pequeñas, Él es el libertador. Aleluya. Él es la verdad. Y cuando Él viene, te hace libre. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Pero hay hermanos que, habiendo conocido la verdad, han vuelto a la esclavitud del pecado.
Amén, hermano. Esas personas que por alguna razón son esclavos de un pecado, tienen a Cristo como redentor. No importa cuál sea el pecado, no importa cuál sea el pecado, Cristo es especialista desarraigando el pecado del corazón del hombre. Hay un pecado grande, hay pecados pequeños, no, hay pecado. Y no importa cuál sea el pecado que no te dejas avanzar, que no te deja crecer, que no te deja vivir en libertad, porque ese pecado te amarga la vida y te retiene, no te deja elevarte a las alturas, te mantiene bajito, pegado de la tierra. Cualquier pecado que sea, solamente hay que venir a Cristo. El salmista David en el Salmo 51 le dijo: Señor, he pecado contra ti, porque todo pecado es contra Dios. Amén, hermano. Aún el romper un plato, que tú lo resuelves eso comprando el plato de nuevo, es un pecado contra Dios, porque el pecado es una ofensa contra Dios. No importa cuál sea el pecado, sea grave o sea no tan grave, sea notorio o no sea notorio, hay uno que tiene salida y respuesta para ti. Y yo quiero que tú aprendas a vivir con libertad. Es lo mejor que hay en esta vida, vivir con libertad. Tener una conciencia limpia. Que si de casualidad suena la trompeta, yo no esté atormentado porque hay un pecado todavía que no he confesado. Que si la trompeta suene, nada me impida irme con mi Señor. Que la toquen si es ahora, que toquen la trompeta. Que mis pecados han sido lavados en la sangre del Cordero. Aleluya. Que nada me atormente. Si el Señor viene ahora, ¿qué me impide irme con Él? Amén, hermano. Porque eso que te impide irte con el Señor te mantiene esclavo. Puede ser que no haya perdonado a alguien. Amén, hermano. Que todavía tengo un pendiente. Porque alguien te ofendió o te calumnió o dijo qué sé yo, qué cosa. Y todavía no ha perdonado a esa persona. Y eres esclavo de esa falta de perdón. Eres esclavo de ese resentimiento. Eres esclavo de esa amargura. Y Cristo no vino para que hayan cristianos amargados, ni para que hayan cristianos atados, ni para que hayan cristianos con conciencias que les acusan. Cristo vino para que tengamos conciencia limpia. Cristo vino para que seamos libres. Que nada me impida servir a Cristo. Aleluya. 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 Que pueda levantar mis manos sin ningún problema, sabiendo que no hay engaño, que no hay estafa, que no hay hurto, que no hay robo, que no hay maldad, que no hay adulterio, que no hay falta de perdón, que podamos levantar manos santas, sin ira y sin contienda delante de Él. Aleluya. Aleluya. El salmista hace una pregunta: ¿quién subirá al monte santo? Amén, hermano. ¿Quién subirá al monte santo? El limpio de mano y puro de corazón. Amén, hermano. El que ha lavado sus pecados en la sangre del Cordero. El que ha confesado su maldad y se ha apartado de ella. El que vive en libertad, con libertad, aleluya,
sabiendo que el enemigo no nos puede acusar, porque nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Aleluya. ¿Cuántos lo pueden bendecir? Yo esto lo he explicado, pero lo voy a explicar una vez más. Cuando crucificaban a las personas, había que ponerle sobre la cruz la razón por la que te crucifican. ¿Se recuerdan los dos que crucificaron al lado del Señor? ¿Qué usted cree que decía el papelito que le pusieron a ellos ahí? El letrerito. Decía ladrón. Entonces a este lo crucificaron por ladrón y a este también por ladrón. A Jesús le pusieron rey de los judíos. Esa era la razón por la que lo crucificaron. Pero el apóstol Pablo dice que la verdadera razón por la que crucificaron a Cristo, el expediente de verdad que le pusieron en la cruz, fueron tus pecados y los míos. Así que mis pecados y tus pecados fueron clavados en la cruz. Amén. Es la razón por la que Cristo murió en la cruz, por tus pecados y los míos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, hermano. Así que Él murió por tus pecados, Él murió por mis pecados. Él murió para que el pecador sea libre, para que tú puedas tener libertad de conciencia, que puedas acostarte de noche sin que nada te quite el sueño. Amén, hermano. Que pueda entender que si tiene un accidente y muere, nada impedirá que esa muerte te lleve a la puerta del reino de los cielos. Que si te acuestas y te da un infarto y muere en el infarto, el cuerpo se queda ahí, pero el alma parte directo a la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Esa es la libertad de los hijos de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceremos que no tenemos por qué pagar por nuestros pecados, porque ya alguien pagó en la cruz. Así que si alguien todavía chapotea en el pecado, si alguien igual que el cerdo después que lo lavan vuelve otra vez a la pocilga a ensuciarse, hay un Cristo que todavía te puedes limpiar. Hay un Cristo que te quiere salvar. Así que si alguno aún está luchando con pecados, confiésaselo a Cristo. No te vayas hoy con esa carga que no te pertenece. Él dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿Cuánto quieren el descanso de Jesús? Que nuestras cargas le entreguemos a Él, que nuestros pecados lo entreguemos a Él y lo dejemos a sus pies, para que con libertad podamos hablar. Amén, hermano. Decía David en el Salmo 51: devuélveme el gozo de la salvación. Amén, hermano. El gozo de la salvación. La salvación produce gozo en el creyente. Pablo dice que el gozo del creyente es las arras del Espíritu. Es como un anticipo que te dan a ti adelante. Cuando la hermana Rosemary está cocinando y el hermano Francis anda por ahí, la hermana Rosemary le dice: ven, apruébame esto. Es así, ¿verdad? Ven, apruébame esto. Y él lo aprueba. Un chin le dan ahí. Siempre está caliente y eso hay que estarlo asoplando. Pero cuando usted aprueba un chin, usted lo único que dice: oye, pero yo te lo quito porque esto está bueno. Amén, hermano. ¿Cuánto entienden? El gozo que el Espíritu Santo da es un chin del gozo que nos espera en los cielos. Es una pequeña muestra, es un adelanto que nos da el Señor para que tú disfrutes del gozo verdadero. El gozo que no es una reacción frente a sustancia química,
sino que es una reacción frente a la gracia de Dios manifestada en nuestros corazones. Aleluya. Aleluya. Y cuando la gente se convertía en mi época, todo el mundo lo sabía. Amén, hermano. ¿Por qué lo sabía? Porque esa persona expresaba un gozo, una alegría que era totalmente anormal, que era extraordinaria, que no venía de buenas circunstancias, sino que es un gozo que viene de una nueva relación que hemos establecido con el Dios del cielo. Y ese gozo está disponible para los creyentes. Amén, hermano. Ese gozo es parte de nuestra salvación. Eso es parte de lo que Dios quiere que tú tengas. Que te goce en tu Dios. Que el gozo del Señor, que la presencia del Señor se expresa en gozo dentro de tu vida. Que no tenemos que vivir ni amargados ni deprimidos, sino gozosos. Aún estando en tribulaciones, aún estando en prueba, aún estando en aflicciones, el gozo de Dios no se apaga en el corazón del creyente. ¿Sabe qué es lo único que quita el gozo? El pecado. Amén, hermano. Solamente el pecado apaga el gozo del creyente. Pero el creyente que se aparta del pecado, igual que el salmista David, Dios le devuelve el gozo de la salvación. Amén, hermano. Para que con alegría y gozo sirva a Dios aquí en esta tierra. Así que si alguien quiere ser libre, si alguien quiere vivir con libertad, necesita conocer la verdad. Y la verdad tiene un nombre. La verdad es Cristo. Él murió para que fuera libre. Amén, hermano. Él no quiere hermanos atados, ligados, amarrados, amargados ni deprimidos. Él dijo que Él vino a deshacer las obras del diablo para que el creyente tenga vida y vida en abundancia. Esa es la verdad y esa verdad es la que liberta. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Él murió para que tenga vida. Él se hizo pobre para que tú fueses rico. Y con su muerte nos dio vida. Aleluya. Con su sufrimiento compró nuestro gozo eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Para que tú puedas disfrutar de verdadera vida aquí en esta tierra. Adorando y bendiciendo a aquel que te salvó. Aleluya. ¿Cuánto quieren esa libertad? Pónganse de pie, mis amados hermanos. Y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti porque queremos permanecer en tu palabra para ser verdaderamente tus discípulos. Queremos, oh Dios, apartarnos de todo pecado, de toda práctica pecaminosa, de todo pensamiento pecaminoso, de todo acto pecaminoso. Queremos apartarnos, Señor, para vivir vidas santas, vidas que te honren, vidas que te glorifiquen, vidas, oh Dios, que traigan gloria a tu nombre. Y queremos, Señor, que toda atadura sea rota, que toda ligadura sea quebrantada, que toda cadena, Señor, sea destrozada. Que tu Espíritu Santo y la verdad de tu palabra liberte, oh Dios, a tus hijos y los saque de toda esclavitud para que con libertad experimenten el gozo de la salvación. Y con libertad, oh Dios, puedan testificar a otro de tu grandeza, de tu amor, de tu bondad y de tu poder. Permite, Padre, que cada creyente conozca la verdad para que la verdad lo haga libre. Tu palabra es verdad. Que ellos conozcan tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que lo haga libre. Si alguien está atado, libértalo, Señor. Si alguien está acongojado, sánalo, Señor. Si alguien está caído, levántalo, mi Dios. Obra, oh Dios, en esta hora, para que la verdad de tu palabra sea glorificado en tu pueblo.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga. Dios me le guarde.